Hola amados en Cristo, soy Emmanuel Pérez y hoy tengo el placer de compartir con ustedes un tema de suma importancia, el culto familiar. El propósito principal de este contenido es demostrar que un culto familiar reverente, sincero y sencillo puede crear una primera impresión en los más pequeños y formar sus primeros conceptos acerca del Señor Dios. Mi objetivo es que las familias conviertan sus hogares en simples altares de adoración a Dios. No obstante, antes de adentrarnos en los detalles, les recuerdo que se suscriban, den un me gusta a este video y compartan con otras familias que puedan beneficiarse de esta tremenda enseñanza. Comencemos. Bajo la sombra del Omnipotente, Soy Biblia. Existen aspectos importantes de la fe y la práctica cristiana que no están explícitamente descritos en la Biblia, con mandamientos claros y directos. En lugar de recibir instrucciones específicas, se espera que los creyentes observen y aprendan de los ejemplos de personas piadosas y de diversas circunstancias secundarias. El propósito de esta aproximación es poner a prueba el estado del corazón de los cristianos. Se utiliza como una forma de evaluar si aquellos que profesan la fe descuidarán sus deberes, los cuales están claramente implícitos en las enseñanzas bíblicas. Además, solo porque no hay mandamientos explícitos que los exijan. En otras palabras, se busca conocer la sinceridad y la devoción de los creyentes al revelar si tienen un amor ferviente por Dios y un genuino deseo de servirle. Esta observación se aplica tanto a la adoración pública en la congregación como a la adoración en el ámbito familiar. Aunque pueda faltar una guía específica, no es difícil demostrar la obligación de ser devotos en el hogar a través de la observación y de principios y ejemplos presentes en las Escrituras y en la vida de personas piadosas. Primero consideremos el ejemplo del padre Abraham, el padre de los fieles y el amigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Fue gracias a su devoción a Dios en el hogar que recibió la bendición de ordenar a sus hijos y a toda su familia a obedecer y hacer lo que es bueno y justo. Génesis 18:19. El patriarca es elogiado por instruir a sus hijos y a sus siervos en el deber más importante, la verdad acerca de la gloriosa persona de Dios, su autoridad suprema sobre nosotros y lo que Él requiere de nosotros. Es importante destacar las palabras "me obedezcan", la cual significa que utilizaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir los deberes relacionados con la devoción a Dios. Abraham también oraba mientras enseñaba a su familia. Donde quiera que levantaba su tienda, edificaba un altar a Jehová en Génesis 12:7. Ahora bien, amados, preguntémonos, ¿nosotros somos linajes de Abraham? Y si no hacemos las obras de Abraham, mire lo que dice Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. En otras palabras, Abraham era responsable en su culto familiar. Y si nosotros somos su linaje por medio de Cristo, deberíamos también hacer las obras de Abraham. ¿Cómo podríamos nosotros descuidar el serio deber del culto familiar? El ejemplo de otros hombres santos es similar al de Abraham. Por ejemplo, consideremos la devoción reflejada en la determinación de Josué, quien declaró a Israel: yo y mi casa serviremos a Jehová. No permitió que su posición de honor y sus obligaciones públicas lo distrajesen de asegurar el bienestar de su familia. Además, cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén con gozo y gratitud, después de cumplir sus obligaciones públicas, regresó para bendecir su casa. También nosotros podemos citar los casos de Job, quien todos los días santificaba a su familia después de los días de convite. Y Daniel, quien a pesar de un edicto continuaba arrodillándose 3 veces al día para orar y dar gracias a Dios. Limitándonos a un solo caso del Nuevo Testamento, pensemos en la historia de Timoteo,
quien se crió en un hogar piadoso. Pablo les recordó la fe genuina que tenía y mencionó que primero habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice. No es sorprendente entonces que Pablo añadiera: desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Por otra parte, podemos observar las terribles amenazas pronunciadas contra aquellos que descuidan este deber. Nos preguntamos cuánto de nuestra audiencia han reflexionado seriamente sobre estas impresionantes palabras. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Jeremías 10:25. Resulta grave saber que las familias que no oran son consideradas iguales a los paganos que no conocen al Señor. ¿No es esto una causa de vergüenza para los cristianos presentes? Además que Jeremías 10:25 registra con claridad nuestras responsabilidades. No basta con orar individualmente en nuestra habitación. También se requiere honrar a Dios en nuestras familias, 2 veces al día como mínimo. Toda la familia debe reunirse para arrodillarse ante el Señor. Padres e hijos y amos, siervos, para confesar sus pecados y agradecer las misericordias de Dios y buscar su ayuda y bendición. No debemos permitir que nada interfiera con este deber, ya que todo lo demás quehaceres domésticos debe supeditarse a Él. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces todos los días debemos congregarnos para alabar y orar al Señor. Su promesa es: honraré a los que me honran. Un antiguo escritor dijo: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad de Dios. Y lo mejor que podemos hacer para corresponderle es reconocer con agradecimiento juntos su bondad hacia nuestra familia. Las excusas para descuidar este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos servirá decir cuando rendimos cuenta ante Dios por el cuidado de nuestra familia que no teníamos el tiempo porque trabajamos sin descanso desde la mañana hasta la noche? Cuanto más urgente sea nuestro deber temporal, mayor será nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Tampoco podemos alegar incompetencia para cumplir con estas tareas, ya que los dones y talentos se desarrollan a través de su uso y no al descuidarlos. Además que el culto familiar debe llevarse a cabo de forma reverente, sincera, sencilla, ya que de esa manera los más pequeños recibirán sus primeras impresiones y formarán sus primeros conceptos del Señor Dios. Es fundamental tener sumo cuidado para no darle una idea falsa de la divinidad. Para lograrlo se puede mantener un equilibrio entre comunicar su trascendencia y su inmanencia, su santidad y su misericordia, su poder y su ternura, su justicia y su gracia. La adoración debe comenzar con unas palabras de oración que reconozcan la presencia y las bendiciones de Dios. Luego debe seguir con un breve pasaje de su palabra, acompañado de breves comentarios. Después se pueden entonar 2 o 3 estrofas de un salmo y concluir con una oración encomendando a la familia en las manos de Dios. Aunque nuestra oración no sea elocuente, deben ser sincera y provenir del corazón. Señor, muchas gracias, Padre, por los alimentos. Te bendecimos, te damos gracias, Señor. Qué rico es darte las gracias, Señor, y poder tener que comer, Señor, porque en estos tiempos, Señor, difíciles para muchos que no tienen que comer, yo te pido, Padre, que les proveas alimento. Te pido también que bendigas, Señor, la mano que hicieron estos platos tan deliciosos. Que bendiga, Señor, el que ordenó el plato y todo, Padre. Pero lo más importante, que estos alimentos hagan bien a nuestro estómago, que no nos vayan a caer mal, Señor, porque sabes que tenemos que trabajar y no podemos andar enfermos. Quiero orar por esas personas que sembraron estas papas tan ricas, Señor. Qué rica se mira la papa, papá. Que desde el fondo de la tierra surgió para poder matar el hambre que me cargo en este momento, Señor. También, Señor, te quiero pedir por aquel que siembra la papa, siembra el tomate, la lechuga, todas las legumbres, Señor. Bendícelo porque
Es difícil estar bajo ese sol, Señor, con hambre, pero por necesidad estar cortando vegetales. También a los que pelaban la papa, Padre, dale su bendición también porque cuesta un poco, Señor. Bendícelos, bendice la tierra, Señor. Cuando cayó la semillita, Padre, ahí en la tierra y empezó a germinar, a salir, y salió un brote y salió el primer tomate. No, God! Las oraciones más efectivas suelen ser breves. Además, debemos tener cuidado de no cansar a los niños más pequeños. Y por último, los beneficios de las bendiciones del culto familiar son incalculables. En primer lugar, el culto familiar evita muchos pecados. Esto maravilla el alma. Esto comunica un sentido de majestuosidad y autoridad de Dios y presenta verdades solemnes a la mente. La devoción personal en el hogar es un medio muy influyente bajo la voluntad de Dios para transmitir devoción a los más pequeños. Los niños son criaturas que imitan y les encanta copiar lo que ven en los demás, como dice Salmo 78, 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera. Los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Podemos preguntarnos hasta qué punto la difícil situación moral y espiritual de la sociedad actual se debe a que los padres no están presentando suficiente atención a la adoración familiar. ¿Cómo pueden aquellos que descuidan la adoración a Dios en su familia pretender encontrar paz y bienestar en el seno de su hogar? La oración diaria en el hogar es un medio bendito de gracia para disipar las pasiones dolorosas a los cuales está sujeta nuestra naturaleza común. Por último, la oración familiar nos recompensa con la presencia y bendición del Señor. Muchos han encontrado en el culto familiar la ayuda y comunión con Dios que anhelaban y que no habían logrado en la oración privada. Deseamos profundamente un avivamiento de la religión doméstica. La familia cristiana solía ser el baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, cientos de familias de supuestos cristianos no tienen adoración familiar, no tienen control sobre sus hijos en crecimiento, ni les brindan instrucción ni disciplina saludable. ¿Cómo podemos esperar ver el avance del reino del Señor cuando sus propios discípulos no les enseñan el evangelio a sus hijos? Charles Spurgeon. Los musulmanes crecen en su creencia porque ellos adoctrinan a sus hijos, enseñan desde el seno del hogar sus ideas. Y nosotros, los hijos de Dios, y nosotros los creyentes, los cristianos, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos?